Listo, todo tuyo, Maricel. Estamos las que estamos. Ahí me escuchan bien todo, Todo perfecto. ¿no? Bueno, un gusto estar con ustedes. Por ahí yo no participo mucho en el grupo, pero bueno, cuando me convocaron para dar este taller, me sentí realmente contenta. Y bueno, decirles lo mismo que le dije a Ivana, que son de inspiración, que las admiro y les agradezco mucho porque la verdad que nutren en todos los aspectos. Bueno, yo soy licenciada en nutrición, hice un máster en genómica, como segunda carrera tengo una tecnicatura en publicidad y bueno, también tengo una experiencia como competidora bikini y desde ese lugar me gustaría hablarle del uso estético de los fármacos, porque siempre pensamos los fármacos como un supresor o un coayudante en la resolución de un cuadro clínico, pero hay gente que no tiene ningún cuadro clínico y lo usa para mejorar o cambiar o competir con su composición corporal. Así que bueno, quizá algunos saben de esto, otros no, para algunos será nuevo. Bueno, dentro de las interacciones, los tipos de interacciones que tenemos entre el alimento y el medicamento, ahí está la interacción del alimento con el medicamento, del medicamento con el alimento, o sea, uno modifica al otro, es una flecha que va y viene si lo hiciéramos a nivel más visual, y después va a depender la interacción que vamos a tener del estado nutricional del sujeto, la absorción, la distribución y la acción de cada uno de los nutrientes. Entonces, por eso, muchas de las poblaciones de riesgo para es la interacción entre medicamento y alimento, es muchos de los sujetos de poblaciones geriátricas son los más afectados por este tipo de interacción y va a variar de acuerdo también a la microbiota. Cuando hablamos de alimentos, de acuerdo a cómo trabajemos de la nutrición deportiva, se consideran los macros, ya la nutrición deportiva de por sí ya es ortomolecular, porque lo que hacemos en nutrición deportiva es considerar cuántos gramos por kilo de cada uno de los 3 macronutrientes le damos a un sujeto, no solamente nos basamos en lo calórico. Para nosotras, que estamos en este mundo de la nutrición funcional ortomolecular, los nutrientes esenciales ya son muchos, para algunos serán 20, para otros 50, y se van acotando o no, de acuerdo al bolsillo de nuestros pacientes. Pero la verdad es que según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, habría alrededor de 2.000 activos identificados de alimentación tipo, dentro de un plato tipo, una comida tipo. Si ese plato se ingiere, entra por vía oral, estamos hablando de 25.000 compuestos diferentes. Y si consideramos el paso hepático, esta misma comida que no tiene suplementos, una comida normal, nos estaría dando un total de 49.000 compuestos subproductos de este metabolismo en el torrente sanguíneo. Entonces, para saber dónde nos paramos y, bueno, reforzar esta idea que, bueno, en ciencia siempre tenemos claro, es que cuando agarramos un estudio clínico o tenemos un encuadre para alguno de nuestros pacientes, lo que hacemos es recortar una cantidad, no sé si infinita de datos, pero que es superior a la que podemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, en esta relación, esta la vamos a tapar, llegando más a lo genético, porque, a ver, hay un espejismo, cuando nosotros empezamos, la nutricionista que se deslumbra con este mundo, creo que la primera sensación que tiene, al menos la mía, es que con alimentos, con nutrientes, se puede tocar el ADN a modos de artesanos, reparándolo, modificándolo, cambiando, cambiando todo una cascada, ¿no? Estamos hablando dentro de la genómica de 21.000 genes, esto para reforzar la idea de complejidad alimentaria, ¿no? En la transcriptómica estamos hablando de 10 a la 5 transcriptores, y si ya llegamos a la proteómica estamos hablando de 10 a las 6 proteínas diferentes, reacciones enzimáticas diferentes. Les traigo este cuadro porque, bueno, vieron que la cantidad de información desborda, y uno, viste, siempre se siente que le falta algo. Bueno, acá está la explicación de por qué nos falta algo, porque nosotros que tuvimos la osadía de ir del ADN a la proteína y de volver de la estructura a la función, de lo micro a lo macro, nos encontramos en este mundo. Esta es la complejidad de la interacción que tenemos entre nutrientes, y llevémoslo a la cuestión alimentaria, a la cuestión medicamentosa,
y nos vamos a dar cuenta por qué muchas veces nos mareamos. Dentro de los factores que aumentan la posibilidad de interacción, dentro de los estudios que revisamos, vamos a encontrar que la relevancia clínica de esta interacción entre el fármaco y el alimento va a depender, que sea estudiado o no, que tengamos bibliografía, esos efectos adversos o que el medicamento deje de funcionar, de la gravedad, o sea, cuán potencial de muerte o digamos, colapso del sistema tenga este medicamento, la fiabilidad de la bibliografía y la velocidad de aparición de los efectos adversos, ¿sí? Dentro de esta velocidad, nos vamos a traer a colación un caso muy lo que está en cápsulas que se ingresa por vía oral, sino que también fármaco no es solamente lo que ingresa vía oral, sino también lo que puede ingresar por vía parenteral o enteral. Entonces, la vacuna del COVID, que está tan discutida, uno creo que de los mayores bases para discutir esta vacuna es el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tarda en aparecer los efectos adversos de este fármaco? Y después también es una cuestión de patentes. Tarda una patente de un genérico para que alguien más pueda tomarla y replicarla. Entonces, en esta cuestión del medicamento que ya ingresa a lo que es el mercado, tener en cuenta eso también. ¿Por qué encontramos o no de algunos medicamentos efectos adversos o interacciones y de otros no? En una búsqueda de PubMed, la cantidad de estudios de investigación que describen los efectos potenciales de interacción entre el medicamento superan 100 veces a la que describen la interacción entre el medicamento y el nutriente, ¿sí? Y acá nos paramos nosotras y nos vamos a dar, ya nos damos cuenta, ¿no?, que dentro de la nutrición funcional hay muchísimas cosas que nos faltan, pero también saber que vamos a encontrar los efectos adversos del medicamento, pero que va a haber menos estudios que nos hablen de la interacción del medicamento y del nutriente. Esto para saber dónde estamos parados. La interacción entre el medicamento y el alimento va a depender, dentro de lo que es medicamento, la dosis, la frecuencia de administración, si se va a consumir con alimentos, por eso algunos fármacos se indican con la comida y otros en ayuna, y de la media de asimilación. Y dentro de lo que tiene que ver con el individuo, que ya lo repasamos, el estado nutricional, la edad, que identificamos este grupo vulnerable que son los ancianos. En el caso de los niños, decirles que vieron que cuando uno lee el prospecto de varios fármacos del mercado, lo que observamos es que la indicación es kilo de peso, miligramos o gramos por kilo de peso. Quizá en los adultos, si nos ponemos más exigentes, tendríamos que hacerlo de la misma, los médicos lo tendrían que hacer de la misma manera, porque bueno, nosotros no estamos habilitadas, lo que sí nos interesa es una habilitación y una cuestión también legal en cuanto a la posibilidad de que nuestra firma valga para hacer una fórmula magistral. Y la composición corporal. No es lo mismo un sujeto con una dominancia estrogénica, con un alto porcentaje de grasa corporal, que un sujeto extremadamente magro. Entonces acá la composición corporal basada en estos dos compartimentos cobra relevancia. Dentro de lo que tiene que ver con la interacción, que tiene que ver ya más que nada con el fármaco, tenemos fármacos que van a inhibir o inducir complejos enzimáticos. La gravedad de la interacción va a depender también del margen terapéutico. Vieron que muchos fármacos tienen como un rango de administración. De las pautas de administración, que también tiene que ver con esta dosis que hablamos anteriormente. Algo no menor, que tampoco está estudiado, si nos ponemos a ver en la población geriátrica, todos con suplementos de hierro, lo que apenas nos animamos a empezar a hacer esbozos de esta relación entre el fármaco y el nutriente, ni hablar si en esta complejidad que vimos en las primeras diapositivas, agregamos los sujetos polifarmacologizados. Y yendo a esto puntualmente, la cantidad de pacientes que recibimos con psicofármacos mixtos, ansiolíticos y demás, ¿no?
Y dentro de lo que tiene que ver con el paciente también, en esto podríamos ponernos en una militancia de género y hablar de qué pasa en mujeres y qué pasa en varones, traer a colación esto de que estamos concentrados en la microbiota, pero hablar del microbioma, cómo ese microbiota y ese microbioma afecta el metabolismo de los fármacos. Y dentro de los factores genéticos, yo acá no hice una profundización, pero tenemos metabolizadores lentos y rápidos, y eso yo desde mi formación en nutrición deportiva, decirles que no todos los pacientes, las personas, los atletas responden igual a la cafeína, ni a la misma dosis, ni a la misma frecuencia. Y también saber, en el caso de la cafeína, que es un fármaco legal, saber que en ese caso hay una adaptación. Y también va a depender de la capacidad fisiológica de metabolizar que tenga nuestra paciente. Más que nada la función hepática, donde nos concentramos siempre dentro del paradigma ortomolecular, y de la función renal en este intercambio catiónico-aniónico que me voy a hacer cargo, tendría que repasar, pero bueno, les traje algunas diapositivas para que nos quede abierto. Dentro de los hábitos alimentarios tenemos el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y las sustancias de abuso. Por eso, hablar con alcohol y vemos a los sujetos consumir agua, ¿sí? Yo en mis historias clínicas hace 8 años que pregunto acerca del consumo de drogas recreativas, ¿no? Si queremos abrir un poco más la mente en cuanto a la farmacología, creo que las drogas de abuso y recreativas deberían ser incorporadas en nuestras historias clínicas y del entorno clínico. Bueno, este cuadro me pareció muy interesante. Yo esta modalidad de presentación les voy a dejar el link para que ustedes puedan copiar este mismo archivo y editarlo e incluso usarlo para presentaciones de ustedes. Me parece interesante. Y después, muchos de los links en este formato de Canva, muchas de las diapositivas, perdón, permiten generar el enlace, entonces van a llegar más fácil, ¿no? En vez de estar copiando y pegando, con un clic, llegar al enlace. Lo difícil que es manejar y recordar cómo almacenamos información. Saber, ¿qué tenemos que saber acá? Dentro de la farmacología, nosotros tenemos primero la fase farmacéutica, que tiene que ver con la administración, con esto mismo que hacemos nosotros con nuestra fórmula magistral, que es la posología, cuánto y cómo se va a tomar, y en qué forma farmacéutica se va a dar, si es un polvo, si es una cápsula, si es un comprimido. Y dentro de lo que sabemos ver en los prospectos, y por ahí no diferenciamos, y yo lo terminé de diferenciar, es que la farmacocinética abarca todo lo que tenga que ver con la absorción, metabolismo y excreción de un fármaco, y la farmacodinámica tiene que ver con la acción ya a nivel fármaco-receptor. Serían, digamos, cuestiones a nivel más nanobiología, o sea, qué pasa ya a nivel de celular. Bueno, y después dentro de la excreción tenemos básicamente 2 vías, que son la hepática y la renal. Los fármacos se distribuyen primero a las zonas donde hay mayor riego sanguíneo. Entonces las áreas de distribución más rápidas son el corazón, el hígado, los riñones y el cerebro. Y más lentas, el músculo, la piel y la grasa. Este dato me pareció interesante, no lo he relacionado con el resto de los contenidos, pero sí interesante saber en esto de considerar el cuerpo, empezar a organizar, la nutrición funcional lo que nos permite es organizar al cuerpo dentro de territorios que la medicina convencional no nos enseñó, porque nosotros tenemos, viste, la estructura anatómica de sistemas y órganos. Dentro de la nutrición funcional está bueno empezar a organizar la información de otra manera. Y la forma en que se distribuyen los fármacos, de acuerdo al riego de cada una de las zonas, me pareció una forma muy interesante para empezar a organizar nuestros conocimientos de otra manera. Acá tienen la diferencia o el ámbito de estudio de la farmacocinética y la farmacodinámica a nivel más gráfico, que está buenísimo porque creo que esta diapositiva no te la olvidas más.
Bueno, tenemos la liberación, la absorción, la distribución, que tiene que ver precisamente con lo que hablamos, con este riego sanguíneo, con particularidades del sujeto. También acá entran en juego en la distribución la cuestión de proteínas plasmáticas y de transportadores. Por eso hablamos, en el caso de la testosterona, que la tengo como más manejada, de fármaco libre y fármaco una globulina transportadora o por el medio en que llegue al órgano diana, al tejido diana. Y dentro de la eliminación vamos a tener el metabolismo y la excreción. Dentro del metabolismo acá metemos nosotras todo lo que tiene que ver con microbioma. Este cuadro a la derecha, si bien es de Google Imágenes, yo hice fitomedicina en la Universidad Católica y me sorprendí, terminé de entender esto de la liberación de los fármacos para diabéticos, que yo no la entendía. Bueno, resulta que hay comprimidos multicapas, comprimidos de liberación modificada y comprimidos, bueno, básicamente esos dos, los comprimidos multicapas y los de liberación modificada, que hacen que tengamos en el torrente sanguíneo y en consecuencia en el órgano diana, en diferentes tiempos, una dosis de activo farmacéutico. Me pareció muy interesante y también a mí me toca por ahí, en esto que hago nutrición deportiva y más dedicada al fitness, te tocan atletas que quieren tener su nutrición deportiva con cuadritos marcados para subir mi foto a las redes sociales. Bueno, y hay gente que tiene la posibilidad de, o yo he tenido la posibilidad de compras en el exterior, no comprarlos, pero bueno, la vitamina C viene en forma de comprimidos de liberación modificada, la melatonina, todos los activos que nosotros manejamos en nuestras fórmulas pueden adoptar formas farmacéuticas diferentes. Eso es muy interesante para tenerlo en cuenta. Este cuadro es para imprimirlo y guardarlo. Acá vamos a encontrar todas las interacciones, o al menos los grandes campos de interacción entre fármaco y alimento que tiene que ver con los fármacos cinéticos. Esto que es metabólico absortivo, la primera parte donde veíamos en una de las diapositivas a nivel como más oral digestivo. Esta interacción va a estar influenciada por la composición de la ingesta. Grasas y fibras en general la retrasan, y en el caso de las grasas, para lo que es liposoluble, la va a afianzar. El caso tipo que nosotros hacemos, que si bien es un nutracéutico, la vitamina D, es que resulta más biodisponible cuando la damos con una comida que contenga grasas. Y por otro lado, las fibras, que el caso tipo es esto de que las levotiroxinas las damos alejado de la comida, y a su vez se tiene la precaución de que no haya fibras en esa ingesta. Las bebidas, lo que se dice es que el agua es lo mejor porque los demás vehículos resultan impredecibles. Tenemos las interacciones de absorción oral debido a la presencia de alimentos. Dentro de esto vamos a tener un retraso en la absorción, ya sea por disminución del vaciado gástrico. En esto el vaciado gástrico, saber que si tenemos más líquido, el vaciado gástrico va a estar retardado. Saber que si tenemos fibras y grasas, el vaciado gástrico también va a ser retardado. Y dentro de los factores que aumentan o aceleran la absorción, tenemos también el cambio en el pH. Dentro de las interacciones donde se observan reducciones de la absorción, el pH es como digamos, un eje medular. Siempre vamos a ver el tema del pH. Es que por ahí lo estamos patologías como la hipocloridria o todo lo que tenga que ver con el Helicobacter pylori y el uso de inhibidores de bomba de protones. En la reducción de la absorción también vamos a ver la formación de quelatos. Una de las cuestiones prácticas más que siempre reafirmamos es esto de que las grasas no estén con los minerales porque se forma un jabón y se evacúan, en el caso de, bueno, no dar el omega 3 con el magnesio. Interacción con las sales biliares, que por ahí lo mencionamos menos, y dentro de lo que tiene que ver con la interacción propia de la excreción renal, tener en cuenta que una dieta que es más alcalina, una harina más alcalina, una persona que consume más verduras y legumbres, va a tener una eliminación, una excreción renal de ese activo farmacológico diferente a alguien que consume una dieta más ácida, donde haya más
proteínas de origen animal. Este cuadro. Los factores, entonces, que van a afectar la interacción entre el fármaco nutriente a nivel farmacodinámico, más importantes serían el cambio en el pH, la modificación de la velocidad del vaciado gástrico, la formación de quelatos o complejos insolubles, el cambio en la solubilidad del fármaco, la interferencia con el metabolismo intestinal y hepático y la alteración en la movilidad del intestino. Viendo este resumen, que era de otro estudio, me hago la corrección de la interacción a nivel de la excreción renal. Me voy corrigiendo mientras vemos las diapositivas. En los efectos de los alimentos en la absorción de medicamentos pueden ser barreras físicas, pueden aumentar o disminuir la absorción como lo vimos, pueden aumentar el metabolismo y pueden tener acciones del tipo inhibición enzimática o agonista o del tipo competencia agonista. El ejemplo más conocido de esta inhibición enzimática, más conocido por mí, o uno que se me trajo a la memoria mientras hacía la diapositiva, es el tamoxifeno como inhibidor de la aromatasa, que el tamoxifeno ya lo vamos a ver más adelante, es un fármaco que se utiliza en cáncer de mama o también en competencias físico-culturistas. Esto lo vamos a pasar, se nos va a ir muy lejos, un repaso de pH. Quedaron los anexos. Dentro de los inhibidores, perdón. Dentro de lo que los fármacos pueden ser metabólicos y el que más por ahí leemos o el que más fácil también explicar es la conjugación, que aumenta la solubilidad de algunos fármacos y facilita la excreción renal. La conjugación es la unión de aminoácidos, la conjugación es la unión de estos productos que resultan en su momento no solubles con glutamina o glicina para poder ser excretados por vía renal. Hay otra vía de excreción de fármaco que es la vía biliar. Los medicamentos, esto lo sabemos, siempre estudiamos que el hígado es la gran fábrica química, el gran metabolizador químico del cuerpo humano. Saber, bueno, que los medicamentos afectan las enzimas hepáticas, por eso el control, o sea, nosotros lo que vamos a tener a nivel clínico es evaluar cómo están los valores de GPT y GOT, saber que un paciente que está consumiendo antiepilépticos como antiinflamatorios, esteroides anabólicos, paracetamol o alguna droga ilegal, incluso las plantas, algunas hierbas medicinales, van a exagerar el trabajo del hígado, y esto lo tenemos que tener en cuenta, porque ya en un paciente con alguna patología metabólica, tenemos estas enzimas alteradas por su propia fisiopatología. A esto se va a sumar el fármaco, entonces empezar a pensar todo el circuito y todo el conjunto que afecta a este paciente, porque, bueno, dentro de lo que es iatrogenia, no consideramos muchas veces, los fármacos que teóricamente deberían modificar y mejorar un estado, lo empeoran. Un caso típico es el de las estatinas a nivel de la fascia muscular. Nosotros sabemos que las estatinas lo que hacen es modificar todo lo que es fluidez de la membrana facial del músculo, entonces ese paciente que está con un colesterol alto y un problema metabólico, cuando haga un entrenamiento no va a tener la misma respuesta. Entonces, empezar también a integrar, es un caso que tengo más a mano porque me dedico a la nutrición deportiva, empezar a pensar en el efecto a nivel sistémico de cada uno de los fármacos y cómo esto que debería curar empieza a enfermar y poder valorar, a ver, ¿realmente tengo que darle estatina a este paciente o tengo que darle coenzima Q10 o realmente hay otras formas de intervenir? Bueno, esto es un repaso se llama medicina transaccional a esto de volver a los conocimientos básicos a través de los signos y síntomas de nuestros pacientes. Lo que muchas veces siento, por eso puse este cuadro, es que nos perdemos en los papers y nos olvidamos las cuestiones básicas y fundamentales.
Entonces, creo que es muy interesante volver a lo que uno aprendió para poder construir sobre eso y no quedarnos solamente con los papers que también, si bien avanzan, también obedecen al interés de la época, porque convengamos que hoy por hoy tanto la medicina como la investigación es un elemento más del mercado. Bueno, este resumen se los hice visual, es el estudio que vimos, son los fármacos más utilizados, la relación entre fármacos y alimentos dentro de los fármacos de mayor uso, y lo hice visual precisamente para cuando ustedes vuelvan a esta diapositiva, sea fácil y quede la información de una manera mucho más ágil. Dentro de los antiinflamatorios no esteroideos, los efectos más comunes son el daño a las mucosas gástricas y una disminución en consecuencia, una baja en la absorción de vitamina C. Los pacientes que mayor riesgo presentan consumiendo este tipo de fármacos son los pacientes anémicos y los adultos mayores. Entonces, parecería ser que la suplementación con vitamina C disminuye el número de lesiones gástricas. Tenerlo en cuenta y también el uso junto con los antiinflamatorios no esteroideos de vitamina C. En cuanto a los inhibidores de la bomba de protones, una medicación típica usada en pacientes con Helicobacter pylori positivo, los más comunes, los déficits más comunes son el déficit de vitamina B12, un déficit de calcio, una reducción de la absorción de magnesio sin carotenoides, esto es por un cambio en el pH. Siempre que estemos hablando a nivel gástrico, el núcleo fisiopatológico para explicar es el cambio en el pH. Y una lesión en la mucosa producto de esto, ¿no? Si bien hay evidencia limitada, en fumadores esto se empeoraría, este déficit se empeoraría y en metabolizadores lentos también. En la edad también, porque bueno, o sea, al aumentar la edad también todos los sistemas funcionan como a la baja. Tener en cuenta entonces estos micronutrientes, hierro y calcio, magnesio y zinc, a la hora de tratar con pacientes que estén con inhibidores de la bomba de protones. Dentro de el uso de estatinas, que ya le había comentado y le había hecho la relación con todo lo que es sistema muscular, la suplementación con coenzima Q10, que es algo que siempre tenemos en cuenta. También tener en cuenta la suplementación con vitamina B12 y la suplementación con vitamina C por los cambios en la oxidorreducción que existe cuando se consumen estatinas. Las estatinas lo que hacen es virar la vitamina C hacia una forma inactiva, ¿sí? Precisamente por este cambio de pH. Después también dentro del mecanismo, no lo recuerdo para poder explicárselo, pero decirles que dentro de los pacientes que consumen estatina, la suplementación con vitaminas del complejo, vitaminas E y D, liposolubles y carotenos, también está recomendada. Salte ahí. Y dentro de los antihipertensivos tenemos dos clases, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y estos son diuréticos tiacídicos. Básicamente dentro de los antihipertensivos lo que se usan son diuréticos y en este caso la suplementación que es recomendada son el calcio, el magnesio y el potasio. Dentro de los hipoglucemiantes, el riesgo es un déficit de vitamina B12. El grupo de riesgo, por supuesto, van a ser los vegetarianos porque ya consumen alimentos, no consumen alimentos que puedan proveer esta vitamina. Y tener en cuenta también el calcio y la vitamina D. Esto lo que hay es evidencia clínica de que, bueno, si el paciente consume hipoglucemiantes, va a tener más incidencia de fracturas óseas y de osteoporosis. Hay algunos mecanismos que yo no se los puedo explicar porque no lo sé, y la mayoría, y les diría casi todos, es que todavía no hay una explicación acerca de esto, pero sí se observó en términos estadísticos de que si el paciente consume hipoglucemiantes va a tener más riesgo de fracturas. Entonces, la opción es suplementar con calcio y vitamina D. Dentro de lo que es corticosteroides, también se observa lo mismo.
está bien, acá lo podemos entender mejor, desde el metabolismo, repasando en nuestra cabeza brevemente el metabolismo del calcio, vamos a entender por qué los pacientes que consumen corticoides orales van a tener más riesgo de fracturas y osteoporosis. Y también si pensamos en este metabolismo renal, en el cambio de cationes y aniones que se llevan a cabo en la zona, vamos a entender desde ese lugar por qué los suplementos de algunos minerales también son necesarios. Se vio también que los corticoides orales se benefician, el paciente que consume corticoides orales se beneficia con una dieta rica en vitamina K. Dentro de los antihipertensivos antidepresivos, perdón, hay diferentes tipos. Por ahí los que más estamos acostumbrados, la sertralina es uno de los que por lo menos a mí me llegan más pacientes con ese tipo de antidepresivos recetados. Sabemos que van a disminuir la densidad mineral ósea y se va a recomendar, consecuencia de esto mismo, suplementos de calcio y vitamina D. Repito, o sea, los mecanismos de o no los encontré o no están explicitados, pero sí, la mayoría de los estudios que pude revisar, lo que hacen es ver cuál es la incidencia, en este caso de fracturas óseas, en pacientes con hipertensivos y en base a eso se sugiere la suplementación con calcio y vitamina D. Y dentro de los anticonceptivos orales, esto es la mayoría de nuestros pacientes, saber que el uso de anticonceptivos va a aumentar los requerimientos de vitamina B6, B12, ácido fólico, calcio, magnesio, vitamina E y vitamina C, por un aumento en la oxidación, por un aumento en algunas reacciones metabólicas, y bueno, acá tienen el detalle de la observación en este estudio de cada uno de los nutracéuticos. Más allá de todo lo que hablé, las recomendaciones, lo que se concluye con este estudio, que también lo tenían ustedes en el grupo de estudio, es que el uso a largo plazo de medicamentos va a inducir deficiencias de micronutrientes a nivel subclínica y clínica. Que el exceso de micronutrientes puede dar lugar a errores de desnutrición por carencia y que la suplementación dietética es la forma más práctica de evitarlo. Más allá de todo eso, lo que sugiere este estudio, que es bastante conservador al respecto, es que superemos las RDA y que las cubramos con X cantidad de frutas, verduras y alimentos fuentes del nutriente. No vi, al menos en esta revisión, que también es bastante ambiciosa y yo creo que también yo lo fui cuando hice la revisión, no hay una recomendación de cuánto tenemos que aumentar. Bueno, este cuadro, para lo que lo tengamos también, los fármacos que se recomiendan consumir con o sin comida, que esta la prescripción la hace el médico, con intervalo entre la ingesta y el fármaco, el más conocido, el que más estamos acostumbrados, es la levotiroxina. Yo, en caso de los antihipertensivos hipoglucemiantes, no había prestado atención, a muchos pacientes no llegan con esta indicación, por eso preguntarnos si nosotros, cuando consultamos acerca del fármaco, hacer un chequeo de cómo le dijo el médico que lo tenía que tomar, ¿no? Y empezar a revisarnos nosotros, porque por ahí lo que no pensamos, no lo reflexionamos. Al menos para mí también fue parte de la tarea que hice para adentro cuando tuve que preparar esta clase. Acá les dejo un cuadro bastante largo sobre los medicamentos que afectan el estado nutricional, aumentando, disminuyendo el apetito, disminuyendo la absorción de grasa, siendo hiperglucemiante, aumentando, disminuyendo la glucosa en sangre, aumentando, disminuyendo los lípidos en sangre o cambiando el metabolismo de las proteínas. Bueno, por ahí dentro de obesidad, el que estamos más, por lo menos yo estoy más acostumbrada a ver es el Orlistat, y en el caso de el aumento del apetito, fíjense que el alcohol está citado como fármaco. La cafeína sería también citada como fármaco si nos pusiéramos más exigente con esta revisión. Bueno, este lo subió Carla, creo, al grupo de estudio, me pareció re interesante, nunca me había puesto a pensar, o sea, y si vemos todo lo complejo que es ya la revisión, lo complejo que es
abordar la cantidad de metabolitos intermedios de nuestra propia ingesta y lo complejo que es entender esta relación entre el fármaco y los nutrientes, agregarle el tema de el posible impacto del uso de probióticos en el metabolismo de los fármacos. ¿Y por qué es interesante empezar a considerarlo? Porque ya, incluso producto de nuestra misma prescripción y la difusión de nuestra actividad como nutricionistas funcionales, muchos pacientes llegan ya tomando algún probiótico. Saber esto, entonces, saber que los probióticos y los suplementos, o sea, cada vez más gente consuma probióticos que pueden afectar la biodisponibilidad, eficacia y seguridad de los fármacos, y que, bueno, estamos en investigación como la mayoría de las cosas que estuvimos viendo. Hay pocos estudios que hablen sobre la disponibilidad de medicamentos orales, su eficacia y su seguridad junto al consumo de probióticos. Y, bueno, en algunos casos y en la mayoría de los estudios, lo que se recomienda es ya incluir el probiótico dentro de la guía nutricional. Yo eso lo dejaría muy entre paréntesis, porque si todavía yo desde mi práctica clínica no termino de abordar los otros aspectos, sería demasiado complejo, ¿no? Y más nosotras que creo que lo sufrimos, el tema de que cuanto mejor es un probiótico, más caro es. Entonces, la pregunta es, ¿qué probiótico? ¿Con qué medicamento y en qué sujeto? O sea, remitir a la pregunta del quién. Bueno, esto lo pusieron ustedes, yo no la instalé, es una aplicación donde podemos observar interacciones farmacológicas. Hice un capítulo más sobre de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensinasa y antidepresivos, los suplementos que se recomiendan. En el caso de los antidepresivos, el ácido fólico en su versión activa, eso ya lo vimos en algunos de los grupos de estudio. Y dentro de lo que es fármacos para inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en hipertensos, bueno, todo lo que es hierro. Bueno, esto es en el mareo que no sé si les hice, yo misma me hice cuando veíamos algunos de los fármacos, llegamos a esta conclusión, ¿no? De que se necesitan más estudios observacionales y ensayos de intervención, que ciertas poblaciones son más susceptibles, que antes de suplementar hay que asegurar que el paciente cubra la ingesta recomendada, que teniendo mayor preocupación por los adultos mayores. De nuevo, la insistencia, ya le había dicho que este estudio era bastante conservador acerca de la variedad y la cantidad de alimentos, y en todo caso lo que ellos sugieren es algún polivitamínico polimineral. Y en el caso de, bueno, esto creo que todas compartimos el mismo criterio, que casi todos nuestros pacientes deberían estar suplementados con omega 3 si lo puede consumir, ¿no? Y viendo que todo lo que es fracturas óseas y demás es como algo que se repite en los estudios, ellos sugieren el consumo de calcio. Yo lo estuvimos viendo también en un grupo de estudio. El aporte de calcio es competencia con otros minerales. Y segundo, que miligramos y en nuestro país está entre 800 y 1200 según el grupo etario. Este es un estudio que revisamos en el grupo, yo se los traje, puse el link, no lo profundicé, pero es para que lo tengamos en esta presentación porque estaba en el grupo de estudio. Tener especial atención cuando tenemos pacientes medicados con antidepresivos, inhibidores de serotonina, porque si suplementamos con triptófano, vamos a tener mayor riesgo de un síndrome serotoninérgico. ¿Sí? También lo que observamos en los pacientes suplementados con 5-HTP triptófano es en algunas mujeres más que nada lo que yo he observado y durante horas de la noche al dormir. Es algo que no lo revisé a nivel estudio clínico, pero me ha pasado con varios pacientes que
que lo he suplementado con 5-HTP. ¿Siguen ahí? Sí, sí, atentas. ¿Siguen ahí? Yo digo, bueno, estaré hablando sola, bueno, llámenme si te corte. Bueno, y esto es Es mis tres. horrible el Meet, es horrible el Meet, pero es así. Que es horrible el Meet porque la que diserta no ve al resto, pero estamos acá, no te preocupes. Ah, sí. Bueno, esta soy yo en turismo, yo me preparé para una categoría bikini. Las que no vienen del medio no van a saber, pero básicamente era muy ágil y muy musculosa para esta categoría, pero bueno, les puse las fotos para que vean al nivel de que habré estado en un 18 con OnROM, ¿no? Medición de grasa corporal con el margen de error del 5% de una balancita OnROM. Habré estado entre el 15 y el 17% de grasa corporal cuando mi nivel normal es 25 o 27%. Por supuesto que esta es una condición de escenario, ¿no? Uno lo mantiene una semana o dos. Dentro de la preparación culturista, bueno, básicamente lo que observan es un cuerpo que tiene disminuido el porcentaje de adiposidad, aumentado para ser mujer el nivel de masa muscular y a su vez brinda la sensación de la piel pegada al músculo. Entonces estamos hablando de alguien que tiene no una deshidratación, pero su compartimento de agua, su hidratación, está distribuida de manera tal que se permite apreciar ese efecto. Y para darles el dato, yo en la última fase de la preparación no se usa más sacar la sal, pero sí se incorpora potasio para aumentar, se cargan hidratos de carbono, para aumentar la concentración, o sea, la síntesis de glucógeno a nivel intramuscular. Entonces, con un miocito, una célula muscular que llena de hidratos de carbono y agua, glucógeno, y con el agua metida ahí adentro, o sea, sabemos que por cada gramo de glucógeno se almacenan 3 gramos de agua, entonces vamos a tener una célula muscular llenita, que es un tejido que es, digamos, que brinda la sensación de rocosidad cuando está lleno, y sumado a que el porcentaje de grasa es menor, vamos a tener esta sensación de la piel pegada al músculo y la estética que uno observa en un culturista o competidor. Esto da para hablar para mucho. Yo en este mundo me encontré con gente que no era titulada y hace dietas, es para... Algunos lo hacen muy bien, otros lo único que hacen es potenciar un trastorno de la imagen corporal. Yo me pregunto y me pregunté siempre cuando estaba ahí si existe el consentimiento informado en este tipo de atletas. Si existe porque vos ya de por sí, bueno, tenemos una mujer que algunos dicen, bueno, se parece a un hombre, se parece más o menos a un hombre, ¿no? En lo que... Entonces, generalmente la persona que llega a este mundo viene con una historia de trastornos en su imagen corporal. Es un paciente que tiene una dismorfía también. Generalmente el culturista se ve más chico o más grande de lo que es. Hay ramas de la psicología dedicada a esto. Entonces la pregunta es, ¿existe el consentimiento informado? O sea, si un culturista va a tomar fármacos, ¿realmente sabe lo que va a hacer? En el caso mío, investigué, utilicé psicología para llegar a esa condición física, que ya les voy a contar qué, pero bueno, es interrogante siempre hacernos. Y después la otra cuestión es que incluso colegas, gente que está titulada, grandes médicos, utilizan su imagen, esta imagen que, digamos, invita al ojo a mirar para hacer su publicidad. Entonces también, cuando llegará el momento de, como en las etiquetas de cigarrillo, viste que ponen, bueno, esta sustancia puede ser cancerígena, etcétera, etcétera, cuando llegará el momento no le podemos hacer dopaje a todos, pero sí me pregunto hasta qué punto rozamos lo ilegal cuando vendemos un plan nutricional o de entrenamiento sin explicitar que se está usando un suplemento especial, porque así hablamos cuando estamos en el margen de la ilegalidad. Yo en el caso mío siempre opté por decir, bueno, se usó tal y tal cosa, por eso quiero hacerles esta presentación. Nunca fui hipócrita con respecto a los medios para obtener ese resultado. En esto manejamos nutrición deportiva,
lo que manejamos es los macronutrientes de siempre, hidrato, carbono, proteínas y grasa. Se presta especial atención, como en cualquier disciplina que aplique la nutrición deportiva, al momento de que se ingiere hidrato, carbono y proteínas. Generalmente el post-entrenamiento es donde se duplica o triplica el uso de proteínas. Mencionarles que en una persona que usa esteroides, la recomendación de proteína, que puede ser 1 o 1.2, pasa a 3.5 gramos por kilo de peso, hacerle esa aclaración. Lo que se usa para llegar a esos resultados es un entrenamiento de fuerza, generalmente combinado con algún cardio. Los atletas en general hacen un entrenamiento en ayuno, el ayuno intermitente es como algo, perdón, el entrenamiento en ayuno es como un básico. Se entrenan poses también, porque, a ver, uno puede tener el mejor físico, la mejor condición, pero en el escenario se te lee la actitud, tenés tres menos, no me acuerdo cuántos, pero son segundos en el que vos haces la pasada y te tienen que ver los árbitros y juzgar. Te usan métodos básicos, son creatina, aminoácidos, glutamina. La glutamina es como el anticatabólico en ese mundo, ¿no? Por excelencia. Ahora lo podemos expandir y darnos cuenta que nosotros usamos glutamina como un básico también. Se usa fitomedicina y fitoterapia. Decirles, por ejemplo, que el Tribulus terrestris, que es una raíz que aumenta la concentración de testosterona en sangre, es uno de los suplementos que se usa. Se usa formulación magistral, porque acá todos los culturistas saben que está llevando al cuerpo a los límites de la fisiología. Entonces, casi no existen culturistas que no consuman magnesio, zinc y selenio, culturistas responsables. Y se usan fármacos. Dentro de los fármacos vamos a tener los esteroides anabólicos y vamos a tener, en el caso, en la última fase de la competencia, los quemadores de grasa, que en general son simpático-miméticos y son todos, bueno, son todos ilegales. Se usa efedrina o se usa clenbuterol, que el clenbuterol en realidad es un vasodilatador utilizado en pacientes asmáticos. El clenbuterol también se usa en el engorde de ganado de pollos. Fíjense cómo las industrias se cruzan para un beneficio económico. Y también se usan, ustedes si siguen algunas de estas chicas que compiten, terminan siendo bastante parecidas. A mí me pasa que las tengo que mirar 3 veces para darme cuenta quién es, porque bueno, el hilo tensor de la ceja, el tipo de relleno hialurónico, la prótesis, el estilo de bikini, la forma en que se colocan las extensiones y el tipo de extensiones se tiende a parecer. Entonces, si tengo que hacer una crítica, es una industria de la homogenización, ¿sí? Entonces, verte diferente cuando todo se parece cuesta más y produce mayores dividendos, ¿no? Y también la cuestión de marketing y show. Dentro de lo que es nutrición ortomolecular como campo de acción en fitness, yo en retrospectiva, hace 5 años de esta foto, me doy cuenta que perfectamente podemos utilizar todo lo que es el protocolo CIR. De hecho, mi entrenador, que era europeo, era español, me daba enzimas digestivas junto con las comidas porque mejoraba el tiempo, mejoraba, valga la redundancia, la digestión de los macronutrientes y el tiempo de asimilación, junto con los esteroides. Y ya de por sí, al usar 3.3 gramos de proteína por kilo, 2.5 lo que uses, vas a tener mayor cantidad de residuos para el hígado. Entonces usábamos naturalmente el biletán, neurobiletán o biletán, ácido teóctico del principio activo. La modulación del descanso y del sueño. Mi entrenador me daba en ese momento melatonina y 5-HTP-triptófano, era un suplemento básico a la hora de dormir. Y dentro de lo que en los 3 pilares de la nutrición ortomolecular, vemos que acá, en esta disciplina, perfectamente encajan los conceptos básicos de análisis que tenemos nosotros, que es el de Trichet vitamínico. Lógicamente yo lo explico de esta forma. Cada vez que uno ingiere un anabólico, lo que hace es acelerar en una máquina del tiempo una reacción química. Entonces, se lo hago en criollo.
Lo que a mí me lleva 1 año y medio de conseguir de forma natural con un esteroide anabólico en 3 semanas, 6, tenía ese resultado al menos visual y provisorio. Entonces, toda la maquinaria celular va a estar aumentada. Todo lo que es cofactores, los requerimientos de cofactores van a estar aumentados. Esto es vitaminas y minerales y por ende la formulación magistral que vamos a hacer. Como un deportista en general, lo que nosotros tenemos que saber que un deportista y más un atleta fitness es un inflamado y oxidado voluntario, le digo yo. Sí o sí vas a estar inflamado y oxidado por los niveles de entrenamiento y que nunca vas a llegar a cubrir y por el hecho de que tenés todos los sistemas a tope. Entonces, el concepto de disponibilidad aumentada también se aplica a esta disciplina y por otro lado, bueno, esta individualidad bioquímica. Acá lo que ellos dicen es que la genética se rompe. Ellos dicen, no existe la genética. O dicen, no, pero es genética el físico. Lo que dice un culturista que ha pasado su cuerpo por la plasticidad del uso de todos estos recursos, ellos dicen que la genética no existe. Yo realmente creo que hay una tendencia que sigue existiendo esta individualidad bioquímica de la que siempre hablamos, pero y que no se llega a quebrar del todo esta genética. Ellos consideran, estos son los que realmente creen que son artesanos totales del ADN. Les hablo un poco desde mi experiencia personal. ¿Qué fármacos se usan? Se usan, bueno, anabólicos. Dentro de los anabólicos, las mujeres usan oxandrolona. Lo que cambia de un anabólico, bueno, tenés anabólicos orales y anabólicos inyectables. Y dentro de cualquiera de las dos formas, de acuerdo a la cola de carbono de la molécula, algunos duran más tiempo en sangre y otros menos, ¿sí? Hay algunos que se llaman esteroides de depósito, que son generalmente inyectables, que se coloca la inyección hoy y en 12 semanas van a ser. La oxandrolona, el pico de acción es a las 6 horas. Interesante la oxandrolona, le hago el paréntesis porque ahora está muy difundida y de hecho muchos médicos, si ustedes empiezan a prestar atención, es un negocio redondo poner los chips, los peles de testosterona. Es un negocio redondo, no, es muy distinto el chip de testosterona a las hormonas bioidénticas, son dos mundos distintos. Pero sí preguntarme si no es más económico utilizarlo por vía oral, porque el chip obliga a que la persona esté yendo a un consultorio médico. Bueno, y este uso, tanto en forma oral de oxandrolona como en forma de PEG, lo que hace es mejorar el aprovechamiento de calcio y disminuir los niveles de grasa corporal. Los quemadores de grasa, que ya se los había mencionado, los protectores, nosotros les llamamos protectores hepáticos, que ahí vas a tener todo lo que es glutatión, lo que es N-acetilcisteína, lo que es ácido tióptico. También se usa silimarina, y los suplementos deportivos que ya los mencioné. Dentro de la fitomedicina hay, en este momento no me acuerdo, lo que más tengo en mente es el uso del Tribulus terrestris, pero muchas plantas se están utilizando en recomposición corporal. Las fórmulas magistrales que mi entrenador directamente me decía la marca, yo ahí empecé a formularme sola en este mundo. Cuando ingresé a este mundo, me di cuenta lo caro que era comprar por Amazon, entonces empecé a ver que yo podía formular, y me acuerdo que una de las primeras fórmulas que hice es, bueno, busqué en los libros tradicionales por intuición, cuáles eran los cofactores que intervenían en la conversión de T4 en T3, porque sabía que yo estaba inflamada, sabía que iba a tener la T3 baja y tenía los análisis, y en base a eso me diseñé mi propia fórmula. Recuerdo que en ese momento también yo estaba medicada con levotiroxina y el entrenador me dio una formulación que tenía tirosina y yoduro de potasio. Dentro de los péptidos hiperhormonales hay todo un mundo, los van a ver, fíjense, acá tienen algunos como para que ustedes tengan una idea. El clenbuterol ya se lo nombré, los protectores hepáticos también. Lo que también utilicé en esa preparación son los péptidos precursores, el GHRP6, son todos nombres, digamos, con letras, que si los querés memorizar no lo sabes, pero que esos fármacos yo me los inyectaba 2 o 3 veces por día vía subcutánea. Entonces, imagínense a dónde llega ese tipo de estilo de vida, ¿no? Y hasta dónde uno puede llegar, porque en esto
es difícil por ahí hablarlo, pero uno está en el marco de la ilegalidad haciendo algo oscura de su puerta para adentro. Entonces, esta persona que parece un atleta visual vive en condiciones también de adicto, porque una de las definiciones que a mí más me interesa desde el psicoanálisis de adicción es un matrimonio autista, en un goce en matrimonio autista con la sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy yo y el espejo y mi vida depende del espejo. Y no hay nadie más. Entonces, yo hice terapia luego de todo esto con una psicoanalista, presidenta de la Federación de Culturismo Argentina, parece una paradoja, ¿no? Y lo que ella siempre me decía y lo que yo rescato y se lo quiero transmitir a ustedes es que uno empobrece otras áreas de la vida. Entonces, bueno, básicamente creo que cuando no hay una salida hacia afuera y cuando esto no tiene un límite, estamos hablando no solamente de una persona que tiene una dismorfía, un trastorno de la imagen corporal, sino también de alguien que podría ser tratado con un diagnóstico de narcisismo y autismo, precisamente porque no puede hacer lazo con otra cosa. Otra anécdota que les puedo decir es que yo en esa época leía frases de Bucay nada más, o sea, no me daba la cabeza complejas, ¿no? No es un prejuicio que yo tengo, pero en muchas ocasiones este exceso de espejo, este exceso de comunión con la imagen, bueno, básicamente empobrece otras áreas de la vida. La fórmula magistral ya les conté, los suplementos que utilizaba como base ya se los conté, y bueno, ya para terminar, y ya poder verlas y hablar porque es incómoda esta modalidad, les voy a dejar mi Instagram para que si pueden me sigan, o si tienen alguna duda o necesitan que les cuente de algo más, por ahí lo hice bastante teórico a la presentación. A mí me gusta más lo práctico, el pim pum pam, y me encanta lo que hacemos en el grupo. Creo mucho en los procesos de razonamiento. Si tengo que elegir entre la deducción y la inducción, me quedo con la inducción, porque me parece que a uno le sirve más y del dato pequeño de la aprender alguna base teórica que al revés. Entonces, volviendo a esto del mensaje, si ustedes tienen alguna duda puntual, algo donde yo no me terminé de explicar o se podría explicar mejor, me pueden escribir por privado y bueno, invitarlos o sea, mientras más recorro, mientras más me meto en esto y mientras más puedo compartir, que es del palo como ustedes, más ganas tengo y más necesidad de pensar en ampliar la incumbencia de un facultad de nutrición. Creo que básicamente lo que hacemos desde la nutrición funcional automolecular es la nutracéutica, y la nutracéutica no es farmacéutica, pero si uno hace un espejismo se encuentra con las mismas cosas. Sería todo por ahora. Muchísimas gracias, Maricel. La verdad que excelente la presentación, súper clara. No me parece lo que dijiste, estaba muy práctica, muy práctica. La verdad que me gustó un montón de información que yo no conocía, así que también me pareció súper útil. Me gustó mucho saber tu experiencia porque me parece que nosotros somos básicamente dentro del grupo de estudio, si bien estudiamos juntas y compartimos evidencia científica, una de las fortalezas es compartir también el tránsito que llegamos hasta acá y tenemos todo este conocimiento y esta experiencia y vos también fuiste tu propia paciente. Así que muchas gracias. Sí. Y ustedes, chicas, me gustaría escuchar. Acá hay en el... Sí, en el chat... Te la voy a mandar al PDF, Ivana, ya te lo mando. Dale, y si querés lo subo en el Telegram y después lo subimos al Drive. No sé si quieren hacerle aprovechándola alguna pregunta puntual de la presentación. Yo tengo una, pero en realidad porque me parece que, no sé si yo tenía mala conexión o Maricel tenía mala conexión y algunas veces se trababa, sí, dicen así con la cabeza. Cuando vos hablabas de las 5-HTP, en algunas mujeres, de hecho está trabada ahora, Maricel, ¿estás ahí?
Ahora Ahí sí, ahí pero volviste. tenía una, no llegué a la pregunta. No, escuchaste que te contaba que te habías trabado y que no, que en algunas partes no se escuchaba. Ah, Pero en realidad, a ver, yo por lo menos entendí 99%. Una de las frases que no se escuchó y me interesaría saber qué estabas diciendo, es tu experiencia personal en la suplementación de 5-HTP en mujeres y algo que dijiste de madrugada. sí, yo lo que vi en mi caso personal y bueno, en Guille Barat, que es una atleta médica, tiene 2 especialidades, bueno, atleta de kickboxing, es que nos da calor a la noche. O sea, te terminas sacando la remera tipo premenopáusica. Menopáusica. Sí. Y ella me decía, no, aumenta la temperatura periférica, me dijo ella. Me dijo que Ok. tenga mucho cuidado, ella es de la idea y viendo la cuestión metabólica de no darle 5-HTP a pacientes con antidepresivos, porque puede haber más Porque riesgo en de realidad síndrome con antidepresivos, porque puede haber más riesgo de síndrome, serotoninérgico. claro, porque es la función del antidepresivo. En realidad, por lo menos, una de las cosas que nosotros siempre decimos es eso, digamos, al paciente que está tomando un recaptación de la serotonina, no dárselo. Pero el resto, por eso me gustaba saber tu opinión, porque el resto de los pacientes yo lo uso bastante y puntualmente en insomnio y en serotonina baja, obviamente, o sea, les cae muy bien. Marisa, contanos tu pregunta. ¿Podés hablar o escribís? Sí, sí. No sabía si se iba a escuchar o cómo estaba la conexión. No, preguntaba en relación a esto del uso del 5-HTP y antidepresivos, justamente los inhibidores de recaptación de serotonina, si el riesgo de esa complicación es algo que se piensa como en teoría porque los dos aumentan la serotonina o es algo que realmente alguien vio que suceda, porque a veces hay riesgos que, digamos, que son teóricos, pero después en la práctica no se ven y la inversa también, por eso pregunto. Yo te cuento mi experiencia. Cuando el paciente es un paciente que no es la primera vez que viene y tengo o intento tener alguna conversación con el psiquiatra que es el que les prescribe, empezamos como el desmame del antidepresivo. Entonces, no es un riesgo si vos sabés que vas a mejorar, digamos, o disminuir el consumo del alopático y el paciente y el médico están de acuerdo en ese proceso. No sé las chicas, la experiencia de ellas. Sí. ¿Alguna? Paula, vos debes tener, estás muy seria, Paula Sabaurín. Estás silenciada, estás silenciada. Pau. ¿Qué tal? Muchas gracias, Maricel. Me encantó todo lo que contaste y lo que nos enseñaste. Cuando viene un paciente donde el paso siguiente va a ser ir a un psiquiatra, yo le pregunto si probó antes de iniciar medicación psiquiátrica con precursores de la serotonina. Y si se anima, le digo, espera un mes, probemos con esto y después haces tu camino con el... Y realmente fue muy positivo, porque generó un cambio que no tuvo la necesidad de tomar medicación. Sí, Lo yo mismo me eso no lo pasa con... Perdón, pero esto, continuando la línea del culturismo, que yo estuve Sí. medicada gracias a eso con 3 psicofármacos, y los fui y bancándomela, pero era Clonazepam, Somit y el otro no me acuerdo cómo era, o sea, vos venías en una baja en carbohidratos, hiperestresada, o sea, venía en una debacle a nivel neuro, todo el eje PNI alterado, o sea, a mí... o sea, lo que vos decís es
Pero bueno, es como que en el caso mío ahí ya no podés más decidir, porque estás dentro de algo que no te das cuenta. Es grosso lo que pasa y yo lo conté porque lo observo en tantos pacientes. Yo, ponele, tengo una paciente que he tenido psicóloga con y queriendo marcar sus abdominales. Entonces, no es una cultura, yo creo que hasta peor a veces que el que sube al escenario, porque tenés estos pacientes que buscan su imagen corporal para subirse, sacarse la foto en el ascensor, yendo al gimnasio, que están encuadrados y ellos nunca pensarían que lo grave que es. Y después tenés personas también en una manija total con la dopamina, adictos a la dopamina, que esto tampoco está estudiado, ¿no? Que muchas veces en una mujer es preferible que duerma una hora más en vez de levantarse a las 6 de la mañana al gimnasio. Más gente que está melancólica, ansiosa y repasada de vuelta es la que te va al psiquiatra. Y nadie les dijo que era falta de descanso y de morfi, digamos, básicamente. O sea, a mí lo que me asusta, yo estoy en este escenario extremo, ¿no? Pero está lleno. Yo trabajo mucho con imagen corporal y por mi propia experiencia las capto en el aire cuando alguien tiene el mínimo. El mambo ese, ¿viste? Que vos si tirás el hilito se te... ¿Me explico? O sea, yo creo que cada vez más, porque es parte de la hipermodernidad, están llegando esos pacientes que tienen SIBO, que consumen todo por haber, que les dieron todos los libros de moda, que te hacen el ayuno intermitente siendo mujer y se levantan a las 6 a entrenar. O sea, es el escenario o sea, el escenario es del cuestionario que nosotros hacemos. Por lo menos a mí No, y también, un poco. también con disbiosis o pacientes con la microbiota alterada, cómo mejorando la función intestinal, mejoran la secreción de serotonina y todo lo que ya sabemos. O sea, antes de ir directo a depende obviamente cada grado y cada nivel de paciente que uno atiende, ¿no? Pero hay pacientes donde uno puede, antes de llegar a que se mediquen, atajarlo regulando determinadas cosas. Yo quería preguntar lo del ay, se me trabó, lo del tetrahidrofolato reductasa, ¿sí? Porque justo no lo vi, justo o sea, fui para agarrar algo y no lo vi, que decías que las personas que toman antidepresivos y el polimorfismo de la enzima y el ácido fólico, no sé qué dijiste porque no lo escuché. Lo pasé muy por arriba, pero básicamente decir eso, conviene la forma activa, porque se va a aprovechar un 90% y va a mejorar la conversión de toda la cadena, digamos, de neurotransmisores. Eso es lo que yo entendí cuando hice la revisión. Todo es complejo, No, que digo, hay un link que las personas que tienen depresión tienen como mayor estadísticamente más polimorfismo de la tetrahidrofolato reductasa, eso es lo que quería. Como viste cuando dice las frases es, si vos tenés un paciente con alguna cuestión mental es con falta de complejo B. Y este estudio profundiza en B9, pero casi todos los pacientes con alguna cuestión porque bueno, todo el complejo B actúa como cofactor en toda la que por lo menos yo conozco. Siempre es todo el complejo B. Así lo entendí yo. Y sí, ahora sí es un síntoma, sí es un señal del polimorfismo tener depresión. O sea que sí es la respuesta. Sí, ya te entendí. Sí, justo y me quedó ahí como, bueno, quería confirmarlo. Pero sí, va de cajón, digamos. Claro. Porque ahora midiendo en sangre el ácido fólico, hay un montón de pacientes que lo tienen bajo y la homocisteína alta, ¿no? Y que a veces que con la alimentación no sé por qué no se absorbe o no porque vos le decís comer vegetales verdes en ambas comidas, remolacha, con todas las fuentes de folato, ¿no? Pero hay algo como que yo lo sigo viendo bajo, muy pocos pacientes lo tienen bien el ácido fólico. Entonces, como digo, bueno, viste como que hay un boom también. Pero a vos te siguen pacientes con la microbiota alterada, ¿verdad?
Claro, sí, Entonces, Claro. Uno más, gracias, Iván. hipocloridria. Tengo la microbiota alterada igual, pero Es- no, como digo, que no, que a veces en depresión nos olvidamos del ácido fólico, muchas veces vemos otros nutrientes y el ácido fólico como queda relegado, creo, ¿no? Como que es re importante. Sí, Eso. ¿saben qué otra cosa decían de cuando hablaban de los medicamentos, del Ozempic? No sé allá, pero acá están creando una disbiosis increíble en los pacientes. El Ozempic es la inyección que se le aplican una vez por semana y que en realidad el primero es Victoza, que yo les digo marcas de acá, es semaglutida, ¿cómo es la droga? Sí, no me ¿Sí? acuerdo, pero después sí. Hay muchísimos pacientes acá en que eso les trae consecuencia de disbiosis intestinal. Y ahí empieza el desbalance emocional por baja serotonina. Yo, chica, fui al Congreso Internacional de Obesidad acá en un hotel 5 estrellas de Córdoba y nos dieron el collar de Supradín y ahí era todo, te lo juro, el collar de Supradín, nos cobraron el café, que era un café común, 1.500 pesos me salió del colegio para ir y escuchar que tenía que dar balones gástricos, esto que te tomás y se te inflan la panza y te duran 3 meses, de 3.000. Y hay que prevenir precoz, o sea que los adolescentes ya le tenés que clavar el psicofármaco, topiramato creo que era, con el balón, ¿viste? Cuando vos decías eso, fui al colegio y pusieron para maquillar, yo soy así para analizar, 2 psicólogas que, ¿viste? Las pusieron para maquillar de terapia sistémica. Ustedes me entienden, ¿no? Y después tuve una paciente que se lo hice, no, dice, me regalaron el Smart, le regalan el reloj con la balanza y la nutricionista saben cuántas calorías gastó, y no, me dijo de Supradín la nutricionista. Qué locura. Bueno, es el Ustedes me siguen, yo no comercio. sé, pero estaban todas encantadas con, yo digo, sí, y después una entró con los paneles genéricos, y una de las chicas nuevas, yo he hecho de genómico y no me sirvió, levanta la mano y básicamente terminé diciendo, no sirven, porque es un peso relativo básicamente los paneles que tenemos. Es como una probabilidad que tenés. Pero no, una cosa, yo casi me muero cuando fuese. Maricel, ¿sabés que cuando nombrabas el Tribulus terrestris, acá a mí me lo enseñaron en el posgrado de fitoterapia, el long jack y el fenogrego? No sé si te suenan, como estimuladores de testosterona. Y yo por lo menos los doy a los pacientes, especialmente las premenopáusicas, que ya las hormonas las tienen muy al límite bajo, y se sienten muy bien. Y lo que me faltó decir ahí es que también tomas tamoxifeno, clomifeno, porque no es meter esteroides más, sino que disminuir la aromatización. Entonces también para lograr ese corte de glúteo al final que queda como glúteo dibujado, necesitas disminuir los porcentajes de grasa de distribución ginecoide, entonces tomas esta medicación que es para cáncer de mama. No es una locura lo que se hace. Chicas, ¿alguna pregunta? Quería preguntar algo de la terapia hormonal sustitutiva. Si tienen experiencia con hormonas bioidénticas y si tienen el mismo efecto de malabsorción o de déficit de nutrientes que tiene la terapia hormonal sustitutiva. Marisa. No, yo te digo, yo tomo, pero no tengo experiencia en cuanto a pacientes. No veo en general hormonas bioidénticas mucha deficiencia de nutrientes, así como directamente por las hormonas. ¿Vos decís que sí produce? No, quiero saber, no sé, Okay. no lo sé. Vamos a escucharla a Marisa, que me parece que... No, yo quería preguntar sobre eso también porque no tengo información al respecto de eso, sobre la alteración de nutrientes, y Maricela había comentado también algo en relación a la diferencia entre los pellets de testosterona y que no son hormonas bioidénticas, o sea, no sé cuál es su experiencia con respecto a eso. Perdón, pero estoy acá con... Yo no tengo experiencia y no tengo pacientes, pero sí, por teoría, las bioidénticas son de origen vegetal
y no tienen el mismo, o sea, que teóricamente están buenas. Ahora los peles es como, te conviene para mí, con mi conocimiento de fármaco, hacer un ciclo de xandrolona que te va a salir más barato y ya está. O sea, yo el pele veo que dependés de alguien de que te lo ponga, entonces te lo van a cobrar, encima son todos dolarizados. La gente está full. Yo mis pacientes ciclistas, estas que le armo el carrito de compra en el exterior en dólares, que la veo 2 veces al año y se va a Miami cada 2 meses, ella full. Es lo mejor que le puede pasar el pellet. Que es alguien. ¿El pellet es el chip? El chip. Sí, el pellet de testosterona es más. Hay toda especialidad, se van a España a estudiar. Yo voy a hablar de la ignorancia, ¿no? Pero hay diferentes, como los tampones, pero por dosis. Una dosis de testosterona para cada persona. Está como reindividualizado y profesionalizado, es una especialidad. Pero no es que decir el pellet es lo mismo para todo. Hay una dosis y un tipo de testosterona. Claro, yo lo que hago, por ejemplo, con las mujeres que tienen insuficiencia ovárica o menopausia, es dar medicación por vía oral, y es bioidéntica en el sentido de que es idéntica molecularmente a la natural, pero eso, como decís vos, y es mucho más barato y se puede incluso hasta conseguir fácilmente y no tiene nada que ver con ponerte el pellet de testosterona que... ¿Cuánto sale más o menos eso? No, yo no los pongo y no tengo ni idea, pero está todo dolarizado. Yo indico o formulación magistral o también por vía farmacológica convencional se pueden conseguir, por ejemplo, progesterona bioidéntica. Ajá. Mira, vos no sabía. ¿Habrá de eso? Tenemos que conseguir a alguien que nos dé el curso gratis. Así como podemos tratar de conseguirlo de alguna manera. No, chica, esto es fácil. El que las vende, le hablamos de la marca. Funciona todo. Yo estudié publicidad, chica, por eso no creo casi nada. Voy y veo en el Congreso Internacional. No les creo a nadie. Yo digo, a mamá Monar. No, el que arma el circo, arma el circo. Por eso vi el collar de Supradín en el Congreso, no vi un Congreso. Claro. Bueno, chicas, muchísimas gracias, Maricel, excelente. La verdad que me gustó muchísimo. Muchísimas gracias por el tiempo, por Tengo estar un acá. montón de baches y huecos, chica. Tengo un montón de baches y huecos, pero bueno, decidí hacerlo, pues si espero la perfección y la completud, no voy a hacer nunca nada en la vida. Exacto, y la idea, como siempre dijimos, la idea es intercambiar, escucharnos, que alguien tome la posta. Igualmente, la presentación estuvo súper completa y muy práctica, así que la verdad que yo te agradezco por tu tiempo invertido, por estar acá. Gracias, chica. Muchas Una gracias. captura, Ivana. Gracias. Una captura. Aparte, Maricel, que hayas contado desde tu experiencia personal, para mí eso vale oro, porque no se lee ningún libro, no se aprende en ningún curso, Exacto. y ese conocimiento que tenés vos y compartiste con nosotras es un golazo. Es que para mí eso era, yo aproveché el cañazo, de paso cañazo, y digo, claro, esto, si no, no me interesa mucho o sea, pero eso sí, porque yo tenía consentimiento informado, autoinformado. Yo sabía lo que estaba haciendo, que es peor. No me menstruaba, eso les conté. No menstruaba y ahí me puse un DIU, me intoxiqué con cobre unos años. Te iba preguntando por Me falta no menstruaba. Lo que pasa es, chicas, que yo en 6 semanas bajaba los 8 kilos y me definían porque a mí no me gustaba hacer dieta. Yo era rebelde para estar ahí. Para mí nunca un taco, las uñas me las comía, me tenía que hacer las uñas, o sea, yo no soy de ahí. Yo hice un juego de una puesta en escena, la vi toda, capté, digamos, me enfermé. Es como haber vivido de adentro y de afuera, hacer libros, con justicia, todo el mundo hace dieta, viendo, y después viéndolo, y esto de que les digo en serio, porque hay muchas... Lana, que es nutricionista, no es, o sea, yo estoy cansada de decirlo, o sea, confundimos categorías éticas con formas físicas, o sea, no, categorías morales con criterios estéticos, esa es la frase. Tiene que ver, o sea, yo conocí llena de gente que coma perfecto, impecable y no tiene el cuerpo estereotipo, o sea, no hay que confundir, y la nutricionista no tiene por qué ni ser ni flaca, ni tener los cuadritos marcados, ni no tener disbiosis, o sea, es algo que lo padecí, por eso me interesaba compartirlo con ustedes, me parecía que no lo iban a encontrar en otro lugar, porque
en esto sí, yo soy honesta en esto. No, además divino como lo Les voy a pasar contaste. también. El cuento como lo contaste quedó clarísimo. Me parece que está bueno también la forma en que lo contaste. Está muy bueno. Es que es vivencial. Yo voy a pasar, yo daba clase, otro dato para nuestra profesión, doy de nutrición fitness y de doping en deporte en el posgrado de nutrición deportiva en la Universidad Nacional de Córdoba, que es 1 hora, 1 vez al año. Y el de doping lo sacaron hace 2 años porque los chicos que estudiaban dijeron que era complicado y necesario. Y yo dije, wow, a ver, papi, nutricionista deportivo, yo arrancaría por doping, porque uno siempre tenés que arrancar culto, digamos. Entonces sacaron la clase, pero yo las tengo porque la daba yo, lo cual en ningún lado de la Universidad Nacional de Córdoba daban doping. Yo hacía el aviso legal, todo, y me animé, y tampoco que la tengo re clara la farmacología, pero era necesario que alguien abriera la puerta, porque yo tengo la idea siempre de que uno abre la puerta y el otro construye cosas que vos no te imaginaste. O sea, si uno va a dar clase y cree que el alumno no te va a recontra superar, no la des, porque vas a estar en un juego de egos guardándote información y secretitos. Entonces, me parece que abrir a esto, y aparte estamos en la hipermodernidad, en el poshumanismo, el cuerpo es un territorio y una superficie proyectiva. Entonces, con más razón tenemos que saber de cómo se intervienen los cuerpos. Así que bueno, quería compartir esto también, lo de doping Bueno. deporte. Chicas. Muchas Excelente, gracias. excelente. Gracias, Maricel. Gracias por recibirme, Gracias. hermoso. Gracias a Gracias. todas por conectarse. Me quieren corregir y Y- explicar cosas que yo no supe explicar y se dieron cuenta. Con mucho amor les voy a escuchar el audio, grábenme el audio, mándenme. No, Explíquenmelo pero de como un última jardín, por favor. sigan debatiendo en el grupo de estudio, así todas seguimos aprendiendo. Dale. Gracias. Beso grande. Chao. Chao. Que anden bien.